vamos a enfocarnos específicamente en el movimiento adventista del séptimo día. En una de las preguntas que ustedes me hacían acerca de Miller, después de 1844, ya yo les introduje a cómo el movimiento millerita se desintegra, ¿verdad? Y se desintegra en varios grupos. Ya les he hablado de la conferencia de Albany, soportada por Hines, Miller y todos los importantes líderes milleritas, ¿verdad? Josias Leach, Sylvester Bliss y otros líderes milleritas soportan la conferencia de Albany, que desaparece históricamente, ¿no? Más tarde desaparece históricamente porque ellos regresan, la mayoría de ellos regresan a sus iglesias, a sus grupos religiosos. Ellos no creen que han estado correctos en la interpretación profética y tampoco en el evento que esperaban. Hay otros grupos, por supuesto, que surgen allí. Los más importantes que yo voy a mencionarles ahora es el grupo de los espiritualizadores y el grupo de los adventistas sabatarios o de la puerta cerrada. ¿Ok? El grupo de los espiritualizadores es importante porque logró aglutinar la mayor cantidad de milleritas. O sea, la mayoría de los milleritas creyentes llegaron a decir y a creer con los espiritualizadores, perdón, que Miller estaba en lo correcto en el cálculo profético y estaba en lo correcto también acerca del evento, la segunda venida de Cristo. Lo que ha pasado, según los espiritualizadores, y la palabra les debe indicar a ustedes lo que ellos enseñaban, es que Cristo no ha venido visiblemente, Cristo no ha venido literalmente, pero Cristo sí ha venido espiritual y premilenialmente al corazón de los creyentes y ha hecho habitación en el corazón de los creyentes. Así que un grupo de milleritas liderados por José Turner y Apollo Hall, ellos empiezan a aglutinar a los espiritualizadores que se adentran en una serie de prácticas religiosas que van a ser el objeto de escarnio y rechazo público, ¿verdad? Y burla pública. Poco a poco ese grupo también fue desapareciendo. Otro grupo importante es los adventistas de la Iglesia de Dios. Y estos adventistas de la Iglesia de Dios, todavía existen algunos grupos de la Iglesia de Dios hasta el presente que son adventistas del séptimo día. Hay, por supuesto, muchas denominaciones que se llaman Iglesia de Dios. Pero este grupo de la Iglesia de Dios empiezan a enseñar una clase de judaísmo premilenial que no había sido apoyado por Miller y los predicadores milleritas. Y lo que ellos creen es que de alguna manera la nación de Israel va a ser restaurada a su poder con un rey que va a dominar todo el mundo y van a estar allí en la tierra prometida dominando, gobernando el mundo por 1000 años, mientras que el resto del mundo es convertido y Cristo toma entonces el poder universal. Solo que Cristo ha sido instaurado como rey, Mesías, ¿ok? Al principio del milenio. O sea, Cristo es el rey de Israel, literal, como rey de Israel en este programa premilenial donde va a estar reinando sobre el mundo desde Jerusalén por 1000 años hasta que todo el mundo sea convertido y entonces empiece la eternidad. Pero el grupo que más nos interesa a nosotros acá es el grupo de los adventistas sabatarios o de la puerta cerrada.
¿Y por qué se llaman de la puerta cerrada? Porque al principio los líderes de este grupo, entre los cuales están Elena G. White, James White, José Bates, Irán Exxon, O.R.L. Crozier y otros, ¿verdad? Un grupo pequeño. Ellos creen que el mensaje de Miller estaba correcto en cuanto a los cálculos proféticos. O sea, la fecha de octubre 22 de 1844 era una fecha correctamente calculada y en ese día el santuario había sido o empezado a ser purificado. La diferencia, según este grupo, es que el evento histórico que identificaba el santuario que necesitaba purificación estaba errado. O sea, cuando Miller pensó que el santuario que sería purificado al final de los 2300 tardes y mañanas sería el planeta Tierra, en realidad el santuario que sería purificado sería el santuario celestial donde Cristo ministra en favor de los seres humanos. Y ellos llegan a una serie de conclusiones interesantes. Y esto hace que el movimiento adventista crezca doctrinalmente en una manera exponencial. O sea, el adventismo al principio doctrinalmente creció exponencialmente, pero su membresía creció muy lentamente. O sea, en lugar de tener mucha gente al principio, ellos llegaron a tener una comprensión doctrinal bíblica muy profunda que se desarrolló rápidamente entre 1844 y 1850, y después que tienen esa comprensión bíblica desarrollada en estos años, es que ellos empiezan a pensar en organizar el movimiento. O sea, ellos no están preocupados, el movimiento adventista del séptimo día, no están preocupados al principio por organización. Ellos están preocupados por comprender qué ha pasado en 1844, por comprender cuál es el mensaje bíblico para el tiempo presente y lo que ellos llegan a identificar como la verdad presente. Y ellos ya tienen una doctrina básica. Ellos van a desarrollar 5 doctrinas características básicas en este periodo. Y esto es esencial que nosotros lo comprendamos, porque estas 5 doctrinas son características únicas, la mayoría de ellas, del adventismo del séptimo día. Quiere decir que estas doctrinas forman parte de la identidad adventista, de quiénes somos como adventistas del séptimo día. Teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, bíblicamente hablando. Y ya ellos tienen una doctrina. Y es la doctrina que ellos van a heredar del movimiento millerita. La venida premilenial, visible y literal de Cristo Jesús. Quiere decir que ellos no rechazan esa doctrina. Ellos van a añadir a esa doctrina de la venida de Jesús, ellos van a añadir 4 comprensiones bíblicas que van a ser importantes en la formación del movimiento adventista y que es parte del cumplimiento profético de lo que es el remanente en el tiempo del fin. Recuerden que hay un pasaje en Isaías que dice que este movimiento en el tiempo del fin será reparador de portillos, será reparador de calzadas para andar. O sea, ellos van a llamar la atención a una serie de enseñanzas bíblicas que habían sido olvidadas o oscurecidas en el devenir histórico de la iglesia, y en esas doctrinas yo quiero enfocarme ahora en mi última lección, ¿ok? Porque esta clase tiene que ver con la historia
y la Biblia y los fundamentos bíblicos históricos de lo que es el adventismo del séptimo día. Así que hemos visto historia, ahora vamos a mirar un poco la parte bíblica doctrinal del movimiento. La segunda doctrina que ellos van a añadir a esto es el concepto del santuario celestial. O sea, ellos en el estudio que están haciendo ahora después del chasco, ellos comprenden y arriban a una serie de conclusiones importantes. Hay un santuario celestial en el cielo y ese santuario celestial en el cielo es el verdadero. Todo el sistema que nosotros vemos en el santuario terrenal, el santuario en el desierto o el templo de Salomón es una representación pálida de lo que sucede en el santuario celestial. Y en ese santuario celestial han estado tomando parte dos obras centrales de la obra de Cristo Jesús. Dos fases críticas de la obra salvífica de Cristo Jesús. La primera tiene que ver con la actividad de Jesús como sacerdote en el lugar santo. Entre su ascensión y 1844, en el lugar santo del santuario celestial, Jesús ha estado intercediendo por los seres humanos, ha estado ofreciendo perdón, ha estado ofreciendo un camino de salvación, ha estado abogando por los seres humanos arrepentidos y los creyentes delante de su Padre. Pero a partir de octubre 22 de 1844, ellos concluyen, ahora Jesús ha entrado en una segunda actividad en el santuario celestial, no como sacerdote, pero ahora ha entrado en esa segunda sección del santuario que se llama lugar santísimo como sumo sacerdote para limpiar. Y limpiar significa echar afuera el pecado del santuario celestial y echar afuera el pecado de la vida de los creyentes. O sea, la limpieza de Daniel 8:14 del pecado que anuncia el santuario celestial ha comenzado a suceder en este año con el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Y esto va a tomar parte, ¿verdad? Esto va a tomar lugar hasta que sea completado. Y cuando sea completado, en ese momento nosotros veremos la manifestación gloriosa de Jesús en la venida en la segunda venida. O sea, en este santuario celestial hay un elemento esencial en la doctrina adventista que ellos incluyen. O sea, en esta segunda idea doctrinal esencial. Y es el concepto del juicio investigador. ¿Ok? Hoy en día nosotros ya no le llamamos tanto juicio investigador, le llamamos juicio preadvenimiento. Y en este juicio, ¿verdad? En este juicio investigador hay una revisión por las cortes celestiales de aquellos que han aceptado la verdad, o sea, que han sido salvados y limpiados por la fe en Jesús, pero hay una revisión que testifica en favor de Dios, de que las acciones salvíficas de Dios han sido de alguna manera efectiva en la vida de esos creyentes. Hay un cambio de vida en ellos y eso es presentado como testimonio en las cortes celestiales. Los pioneros y nosotros hoy en día tenemos algunas diferencias en cuanto a cuál es el significado del juicio investigador y cuál es el objetivo del juicio investigador. Ellos lo veían más como un momento de decisión de vida o muerte, de salvación o perdición. O sea, un juicio de toma de decisiones. Este se salva, este no se salva. Hoy en día la teología adventista lo ve más como un juicio donde se revela. O
sea, donde se hace claro al universo las decisiones que Dios toma al perdonar a los seres humanos. ¿Y por qué toma esas decisiones? ¿Y por qué esta persona específicamente ha sido aceptada en el grupo de los salvados o ha sido rechazada en el grupo de los perdidos? O sea, en este momento ellos tienen dos doctrinas fundamentales del adventismo: la venida visible, premilenial, literal, y el santuario celestial, que tiene que ver con el concepto del juicio investigador. Por supuesto, tienen la doctrina de la puerta cerrada. La doctrina de la puerta cerrada, ellos la tienen. Tenemos que entender que la doctrina de la puerta cerrada, ellos la predican por un tiempo, porque ellos creen que solo aquellos que han aceptado el mensaje de Miller y que después de 1844 no han rechazado ese mensaje, han sido sellados para salvación. O sea, no hay más oportunidad de arrepentimiento, no hay más oportunidad de misericordia, no hay más gracia para los seres humanos. La puerta de salvación está cerrada. Lo único que hay que hacer ahora es preservar la fe, preservar la fidelidad hasta que aparezca el Señor. Pero leyendo Apocalipsis 10, específicamente el último verso de Apocalipsis 10, ellos concluyen que esta doctrina de la puerta cerrada estaba errada, y bien temprano, para 1849, principio del 50, ellos descartan esta doctrina y la echan afuera, y ellos dicen: no, la puerta de misericordia está abierta, porque ustedes recuerdan que Apocalipsis 10 es la visión del librito. Y en ese librito a Juan se le da un libro y le dice: mira, cómete el libro. Y cuando comes el libro, en tu boca el libro va a ser dulce como la miel, pero cuando esté en tu estómago va a ser amargo como la hiel. O sea, hay una experiencia grata al comer el libro. Hay una sensación de dulzura en la boca al comer el libro, pero hay una sensación de amargura cuando el libro está siendo digerido. Y ellos entienden que cuando ellos leen este pasaje y cambian de la puerta cerrada a la puerta abierta, es que la dulzura del libro es precisamente el mensaje de la venida del Señor. Ellos creían que el Señor venía en 1844, el libro es dulce en la boca, el mensaje tiene un sabor dulce al paladar, pero cuando llega al estómago es en la experiencia del gran chasco, y ese mensaje se vuelve amargo tremendamente, ¿no?, en el estómago. Y entonces viene el pasaje final de Apocalipsis 10, cuando dice: pero no, aquí no termina todo. Tú tienes que levantarte y profetizar otra vez a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. O sea, ellos comprenden: oye, la puerta no está cerrada, hay que lanzarse al mundo. Hay que ir a proclamar el mundo, porque aquí dice que después de la amargura hay que ir a todas las naciones, pueblos, lenguas alrededor del mundo para anunciar, y empiezan entonces una campaña misional mundial que va a resultar en lo que hoy es el movimiento adventista global. La tercera doctrina que ellos van en este desarrollo teológico bíblico del remanente es la doctrina del espíritu de profecía. ¿Ok? Ellos empiezan a experimentar la manifestación profética en la experiencia del Ellen G. White. Desde diciembre de los 44, el Ellen G. White empieza a tener estas visiones, y estas visiones empiezan a proveer una guía para la iglesia, empiezan a proveer un sustento para el descubrimiento bíblico de las doctrinas que ellos van a estar analizando. Y en este mensaje, el Ellen G. White
se convierte en un elemento central en la predicación, porque ella empieza a afirmarle al movimiento que la luz de Dios y la presencia del Espíritu le acompaña, ¿ok? O sea, este clamor de medianoche, lo que ellos han experimentado, será una luz que les guiará en todo el camino. Y Jesús está guiando a este pueblo. Y recuerden, ella, la primera visión es este camino de la tierra al cielo, donde ella ve que ellos empiezan caminando por un sendero ancho que se va haciendo más y más estrecho, y las personas van cayendo y abandonando y entrando en oscuridad mientras ellos van avanzando hacia la Canaán. Pero al frente está Jesús, ¿verdad? Al frente está Jesús, y Jesús los guía, los ilumina, y los que mantienen la vista fija en Jesús logran llegar a la ciudad y logran disfrutar de la alegría, el gozo de la ciudad. Es una visión muy bonita, la primera visión de Elena G. de White. Si nunca la han leído, yo les sugiero que la lean, porque tiene 3 partes: el viaje, la llegada al cielo y el retorno a la tierra. O sea, es una visión con una estructura bien definida de todas las experiencias del viaje, la tristeza, las burlas, el dolor, la amargura del camino hacia el cielo, pero la compañía de Jesús, la protección de los ángeles, la presencia del Espíritu Santo en ese caminar. La segunda sección, la llegada al cielo, como Jesús recibe, abre las puertas de la ciudad, como todos tienen el privilegio de ver el rostro del Padre, que dice ella será el gozo más grande de los redimidos, y abrazar al Padre eterno y recibir la corona de vida y encontrarse con aquellos seres queridos que han perdido y que ahora están disfrutando juntos la salvación. Y finalmente, cuando Dios desciende, todo el reino de Dios, todo el reino celeste de Dios desciende con los salvados, y la tierra se convierte en el centro del universo, y Dios instaura su trono, el centro del universo en esta tierra, y los salvados reciben sus hogares, cohabitan en armonía con la naturaleza y los animales, y disfrutan la eternidad con el Señor. Es una visión muy bonita, de esperanza, muy esperanzadora. Y esto los lleva a ellos a abrir y aceptar el concepto de los dones espirituales. Y aquí hay algo muy importante. Ellos nunca establecieron que Elena G. de White tiene que ser una prueba de discipulado, pero el espíritu de profecía es una prueba de discipulado. Y el espíritu de profecía no es Elena G. de White. El espíritu de profecía no son los escritos de Elena G. de White. El espíritu de profecía es el Espíritu Santo y la manifestación de la obra del Espíritu Santo en la vida y en los escritos de los profetas bíblicos, y también Elena G. de White. Así que en esta segunda es en claro que el espíritu de profecía fue manifestado en la obra, en la misión, en los escritos, en los mensajes, en los conceptos que vamos a encontrar en Elena G. de White. Así que esa tercera doctrina característica en este desarrollo doctrinal bíblico exponencial va a pasar aquí. La cuarta doctrina que ellos van a encontrar, que ellos van a añadir aquí importante, es el sábado. Y el sábado, ¿verdad?, va a llegar por la influencia de Raquel y Delay Oaks, ¿ok? Ellas eran 2, madre e hija, miembros de la iglesia bautista del séptimo día. La iglesia bautista del séptimo día fue fundada en Inglaterra dentro del movimiento puritano. Ya los puritanos fueron el primer grupo en llamar la atención al sábado.
Ellos creían que el sábado era parte de la ley moral, los puritanos, y por lo tanto el sábado debería ser guardado acorde con lo que el mandamiento enseña y acorde con los principios bíblicos. Pero los puritanos no se mueven en este concepto, no se mueven a adorar en el día sábado. O sea, para los puritanos se llega a conocer como el sábado domingo, ¿ok? Teológicamente se llama así, el sábado domingo. O sea, ellos seguían adorando el domingo, pero siguiendo todas las reglas bíblicas de lo que es la adoración y lo que es guardar el sábado. O sea, parar de trabajar, parar de estudiar, parar las cosas comunes, dedicar el día a la contemplación, dedicar el día a la comunidad, a la adoración, pero en el día domingo. Los bautistas del séptimo día es un grupo dentro del puritanismo inglés que dicen, no, 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 no. La verdadera restauración del sábado no puede ser un sábado domingo. Tiene que ser no la observancia del sábado solamente, sino observarlo en el día correcto. Y ellos pues trasladan esa idea de el día correcto al sábado, el séptimo día de la semana, y empiezan todo un movimiento. Y esta señora y su hija se movieron a Massachusetts y allí se encuentran con el pastor Frederick Wheeler y le presentan esta verdad, y Wheeler se lo presenta a otros predicadores mileritas como Thomas Preble y otros, y eso llega a los adventistas del séptimo día, específicamente a Joseph Bates o José Bates. Y Bates es el primer adventista que acepta la verdad del sábado, la empieza a predicar y la incorpora al sistema temprano doctrinal adventista, porque él entiende que esto, ¿verdad?, es una verdad escatológica muy importante. Yo le voy a decir ahora cómo todas estas 5 verdades escatológicamente se complementan las unas y las otras, ¿verdad? En la perspectiva adventista doctrinal de estas verdades claves que nosotros vamos a encontrar en el movimiento temprano, porque todas son verdades escatológicas, y eso es parte de lo que es el adventismo. Es parte de un énfasis escatológico en lo que sucederá en el tiempo del fin y la conexión de estas verdades. Si nosotros entendemos esto fuera del contexto escatológico, toda esta integración doctrinal no nos haría ningún sentido. Y finalmente ellos llegan a la última doctrina importante en este desarrollo doctrinal, y es la doctrina de la no inmortalidad del alma. ¿Ok? La no inmortalidad del alma. Los adventistas desde temprano, ¿verdad?, fueron condicionalistas. O sea, ellos entendían que la naturaleza humana tiene una realidad holística. Y esto significa que el ser humano, ¿verdad?, no es una división entre cuerpo y alma, que debido a la influencia griega en el pensamiento cristiano se convirtió en la perspectiva cristiana, ¿verdad?, en la tradicional, la división entre cuerpo y alma. Los adventistas decían, y los predicadores adventistas tempranos decían, el ser humano es un alma, no tiene un alma. ¿Okay? Y eso hace una diferencia doctrinal central. Pero es para 1852 donde esta doctrina Elena G. de White le llama verdad presente. Y le llama verdad presente porque cuando ellos estaban expandiéndose por Estados Unidos, cuando ellos estaban
moviéndose alrededor del país, predicando. Los mayores oponentes del mensaje adventista no eran los pastores cristianos, no era un pastor bautista o un pastor metodista. Los más acérrimos oponentes del mensaje adventista eran los mediums espiritistas, ¿ok? Los medios espiritistas eran los mayores oponentes. Y de hecho hay una historia muy triste de uno de los pioneros adventistas llamado Moses Hull. Moses Hull era un evangelista adventista sumamente influyente, uno de los mejores junto con Cartwright al principio. Y él gustaba de ir y desafiar a otros pastores creyentes, a debatir sobre doctrina. Y de esa manera él presentaba el mensaje adventista y lograba hacer algunos adeptos. Por supuesto, lograba hacer más enemigos que adeptos con esa práctica, una práctica que Elena G. de White siempre, ¿verdad? Siempre rechazó y le dijo que no hiciera. Pero un día, en este contexto, Moses Hull fue desafiado por un medium espiritista. Y es muy interesante que Elena White le dice, ¿sabes qué? No vayas a esa reunión porque tú no estás preparado para ir a esa reunión. Y con Satanás no se debate, no se conversa, no tienes nada que ir a hacer allí. Pero Moses Hull no prestó atención y fue a la reunión. Y déjenme decirles que este pastor adventista, cuando salió de la reunión, era un medium espiritista, o sea, abandonó el adventismo y se convirtió en uno de los más famosos escritores sobre espiritismo en Estados Unidos y uno de los más famosos mediums espiritistas que ha llevado a gente a comunicación con los muertos en Estados Unidos. Así que ustedes pueden ver la centralidad de esta doctrina. Y todas estas doctrinas escatológicas están conectadas, porque si no puede haber segunda venida, ¿ok? No puede haber segunda venida si hay inmortalidad del alma. No hace sentido. No puede haber un juicio literal y un santuario celestial si hay inmortalidad del alma. Porque si a la hora de morir el ser humano, el creyente, recibe ya sea la bendición beatífica del cielo o recibe la condena del infierno, ¿para qué un juicio o para qué un santuario celestial o para qué una segunda venida? No puede haber ninguna de estas dos cosas sin la influencia de la comunidad del Espíritu guiando al movimiento. Y obviamente no puede haber sin una segunda venida tal cosa como el sábado. Y el sábado es elemental en esta verdad escatológica porque ellos lo entendieron en el contexto de el sello de Dios, ¿verdad? El sello de Dios, el sello que se pone sobre aquellos que, sobre los creyentes, sobre que deciden ir con el Cordero a pesar de las fuerzas del mal, de la bestia, ¿verdad? Impulsándoles a adorar a el ser incorrecto en el día incorrecto. En 1848, finalmente ellos tienen estos grupos de hermanos que están estudiando juntos, finalmente tienen una serie de conferencias bíblicas que toman lugar específicamente en Nueva York y Maine, en diferentes pueblos, ciudades y lugares de Nueva York y Maine. Y en estas conferencias bíblicas, Bates, James White, Elena G. de White y otros predicadores adventistas del séptimo día cierran, ¿verdad?, los 5 pilares, creencias escatológicas del adventismo. Y ahora ellos están listos, ahora tienen un mensaje, ahora está el movimiento preparado para ir al mundo a anunciar específicamente
un mensaje para el tiempo del fin que comprendía estos 5 conceptos elementales. La venida de Jesús, literal, visible, premilenial. Un santuario en el cielo, literal, donde habrá un juicio preadvenimiento, donde las huestes celestiales comprenderán las decisiones que Dios toma en ese juicio. El espíritu de profecía como una fuente de guía e iluminación para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. El sábado como una señal de la adoración verdadera, como un sello sobre aquellos que sirven al Dios verdadero y le adoran en el día verdadero, y la no inmortalidad del alma, porque en realidad la esperanza cristiana no es una separación del cuerpo del alma, sino es la resurrección para recibir los regalos o la bendición celestial en el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Y todo eso, ¿verdad?, fue construido alrededor de la interpretación profética que nosotros hemos hablado, el historicismo, la lectura figurativa tipológica y el principio día por año que se empezó a desarrollar con Miller, pero que llegó también necesariamente al adventismo del séptimo día. A esto, queridos hermanos, de aquí en adelante, el adventismo empieza a expandirse. Y con esta última sección, no sé cuántos minutos me quedan, pero con esta última sección, con esta última idea, qué es lo que ellos hacen con esta doctrina, cómo es que organizan la iglesia, voy a darle los hitos principales hasta la organización principal. Ellos empiezan a expandir este mensaje usando el modelo de predicadores itinerantes, ¿ok? O sea, estos predicadores itinerantes es un grupo de personas que han aceptado este núcleo de verdades adventistas, ¿ok? En el resto de las doctrinas cristianas ellos eran cristianos completamente, justificación por la fe, ¿verdad? Ustedes mencionen Dios y otras ideas, ¿verdad? Ellos eran cristianos, ¿verdad? O sea, ellos no al principio no se centraron en ese mensaje, en esos otros aspectos del mensaje cristiano. Ellos estaban preocupados por estas doctrinas, como yo les dije, que habían sido olvidadas o oscurecidas en la predicación cristiana. Y este grupo de personas, de predicadores itinerantes, empezaron a esparcir el mensaje, ¿verdad? O sea, eran predicadores que no estaban teológicamente educados, pero que se movían de pueblo en pueblo presentando el mensaje adventista. O sea, lo que ellos hacían era ir a un pueblo, predicar el mensaje, ganaban algunos creyentes de base, les preparaban, dejaban un líder y se movían al segundo pueblo. O sea, ellos no tenían el sistema de pastores residentes que nosotros tenemos hoy en día. O sea, la gran diferencia entre predicadores itinerantes y pastores residentes es que los predicadores itinerantes no tienen congregaciones fijas, simplemente se van moviendo, estableciendo congregaciones que quedan al cuidado de creyentes locales y ellos se mueven. Esa era la tarea pastoral que hacían los pioneros. Y ahí ustedes van a encontrar a Joseph Bates, James White, Elena White, Andrews, Loughborough, Urias Smith, y Wagner, Stephenson y muchos otros predicadores tempranos, ¿verdad?, que van viajando por los diferentes lugares en Estados Unidos. Los predicadores residentes o los pastores residentes son aquellos que reciben una congregación, o sea, son pastores para esta iglesia o para un pequeño grupo de iglesias, 2 iglesias, 3 iglesias, depende el lugar donde estén ministrando. O sea, esos pastores no van a diferentes lugares estableciendo nuevas congregaciones, sino que los pastores residentes se ocupan solamente de una congregación. Y estos predicadores itinerarios va a ser muy impresionante porque ellos van a seguir. Recuerden que yo les dije que el metodismo es muy importante para el adventismo, y lo es porque Elena G. de White era una metodista y va a ser muy influyente en el adventismo.
y el adventismo va a usar los modelos metodistas de predicación y va a usar inclusive los modelos metodistas de organización y de gobierno. Es casi exactamente lo mismo que nosotros tenemos hoy en día: iglesia local, asociaciones, uniones y conferencia general. Ese modelo lo tomamos del metodismo, y el metodismo se había expandido y había crecido. Recuerden que yo les hablé de eso en el contexto, usando predicadores itinerantes, y eso es lo que los adventistas tempranos usan, usando predicadores itinerantes que van sembrando las ideas teológicas adventistas, van estableciendo nuevos centros de predicación, van llamando a nuevos predicadores itinerantes al mensaje, y van estableciendo congregaciones en diferentes lugares. El segundo modelo que ellos van a utilizar son estos grupos multicéntricos. O sea, estos grupos multicéntricos están conectados unos con otros por el mensaje, no por organización. Y ojo con eso, o sea, todos ellos son adventistas del séptimo día, pero no hay una organización. O sea, no hay una asociación o una asociación de iglesias o una conferencia general todavía, pero todos ellos, estos grupos multicéntricos, son individuales, se autosostienen a sí mismos, sostienen a los predicadores itinerantes que pasan por allí, y sostienen la obra en otros lugares para formar nuevos grupos multicéntricos, pero ellos están conectados única y exclusivamente porque piensan doctrinalmente igual. O sea, son adventistas, comparten la misma perspectiva bíblica, pero no tienen una organización. La organización con esta predicación y estos grupos multicéntricos fue un largo camino. O sea, al principio, debido a que ellos habían sufrido rechazo, habían sido echados de las iglesias locales donde eran miembros, ellos tenían una sospecha muy grande sobre la organización. Organización cristiana para ellos era igual a Babilonia, así que hubo resistencia y van a pasar años. La primera organización que ellos hacen en realidad es la de publicaciones. ¿Okay? Ellos establecen una casa publicadora para publicar la verdad presente. Más tarde la llaman, en 1850 le cambian el nombre y le llaman The Advent Review, y más tarde en The Advent Review and Sabbath Herald, que es el nombre que tiene hasta el día de hoy en Estados Unidos de la iglesia, ¿verdad? Y ellos usando esas casas publicadoras, esa casa publicadora, van a expandir el mensaje adventista. Predicadores itinerantes, grupos multicéntricos y las publicaciones que van a esparcir y van a regalar, van a llevar y van a vender también en diferentes lugares, y de esa manera se va expandiendo y va creciendo el movimiento, y nuevas personas y nuevos creyentes son traídos. Lógicamente esto trajo algunos problemas, históricamente hablando, porque ellos tuvieron que establecer algunas reglas sobre los predicadores, porque empezaron a haber charlatanes que se aprovechaban de esto, porque los grupos multicéntricos, cuando llegaba un predicador adventista, lo cuidaban, le daban alimento, le daban dinero, le proveían de sus necesidades para que pudieran continuar con la obra. Pero como en todo movimiento siempre pasa, hay personas listas que se dieron cuenta y empezaron a utilizar eso no solamente para abusar financieramente de estos grupos, sino también para introducir algunas ideas incorrectas. Y eso los lleva a ello a la necesidad de tener un orden evangélico, o sea, la necesidad de empezar a emitir credenciales a los predicadores itinerantes para identificar: este es un predicador itinerante apoyado por los adventistas del séptimo día, pero el que no tiene esta credencial no lo reciban, porque de alguna manera seguro es alguien que está haciendo daño al movimiento y no es un adventista del séptimo día. También este orden fue importante porque proveyó ayudas
ayuda financiera para esos predicadores, no solamente la que proveían los grupos multicéntricos, sino también ya el grupo del liderazgo de la iglesia empezaron a proveer sistemáticamente una pequeña ayuda a estos predicadores itinerantes. Y entonces, en 1860, ellos organizan la publicadora, la Asociación Publicadora Adventista. En 1861 organizan las primeras conferencias o asociaciones, no sé cómo ustedes le llaman en Europa, a las asociaciones y conferencias locales. Y esto los va a llevar finalmente a organizar en 1863 la Asociación General. Esos son los tres niveles importantes que ellos van a organizar al principio. O sea, la publicadora, las conferencias y la Asociación General, que de alguna manera era el centro del movimiento legal y organizativo para poder apoyar la expansión misional alrededor del mundo. Lógicamente hay mucho más que decir, muchas cosas muy interesantes, cómo ellos van añadiendo a esto las instituciones educativas, las instituciones de salud, pero esto toma lugar años después de 1863 y en esta mañana, en nuestras 3 horas, no tenemos tiempo para hablar de todas ellas. Pero yo creo que en esta parte que ustedes tienen que recordar del movimiento adventista es que el movimiento adventista no vino de organización a doctrina, vino en realidad de un sistema doctrinal bíblico sólido a la organización. Y de alguna manera el adventismo siempre ha seguido enfatizando en el ideal adventista temprano. No es que no ha habido algunas distorsiones en el quehacer histórico y en el devenir histórico, por supuesto que ha habido y hay cosas que corregir, pero dos grandes ideales adventistas, no credo, pero la Biblia, todavía nosotros seguimos enfatizando eso. O sea, el adventismo no tiene un credo. Un credo es un sistema cerrado de doctrina. Nosotros decimos que nuestro credo, nuestro único credo es la Biblia. Tenemos unas doctrinas, unas enseñanzas fundamentales, ¿ok? Que pueden ser cambiadas acorde a como nosotros vamos entendiendo las escrituras, pueden ser cambiadas, reformadas, clarificadas, porque nosotros ponemos como adventistas la autoridad final y última en la Biblia y solo en la Biblia. Así que eso es parte del ideal adventista. Y el segundo es una organización dinámica misional. O sea, el adventismo como parte de su identidad ha rechazado el establecer una institución que se convierta en un gobierno centralizado por y con el objetivo único de ser una institución. El adventismo entiende la organización como misión, o sea, toda la organización que tenemos se enfoca en hacer misión. Y misión significa evangelismo, en proclamar el mensaje. Si lógicamente, las distorsiones que ha habido es contrario a esa identidad adventista y en detrimento de ese ideal adventista. Ninguna organización debe existir, ninguna institución debe existir que no aporte a la misión. O sea, si no aporta a la misión, si no es para la misión, es en contra de este ideal adventista temprano organizativo. Así que, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Creo que el tiempo está acabando, ha acabado. Ha sido un privilegio compartir estas ideas rápidos, puntuales en esta mañana. Espero que las mismas sirvan para que ustedes se identifiquen una vez más con la identidad adventista y el quehacer adventista y sirvan también para recordar algunos aspectos esenciales de la historia adventista del séptimo día, que es parte de nuestra identidad y de que de alguna manera
obviamente influye y traza el futuro. El Señor esté con ustedes, les guarde, les bendiga, les llene de protección y salud, y feliz año nuevo para todos, porque más probablemente no nos veamos otra vez antes del año nuevo.